please! No. Los modal verbs son verbos que se usan todo el tiempo en inglés y que deberías usar si quieres sonar como un nativo. You should use them. Should es uno de los modal verbs. A veces se nos complica siendo hablantes español porque los modal verbs no tienen una traducción literal a nuestro idioma, sino que puede variar de acuerdo al contexto. En esta lección aprende a usar los modal verbs de manera muy sencilla, con películas, series de televisión y más. Puedes olvidar tu viejo libro de gramática y divertirte mientras aprendes. ¿Listos a aprender inglés? Hey, Dave, listen up, please. Los modal verbs son verbos que pertenecen a la categoría de non-action verbs, es decir, no representan una acción. Son los siguientes: can, could, may, might, will, shall, should, ought to, must, have to, would. Los modal verbs tienen características específicas que los distinguen de los verbos comunes. Veamos. A diferencia de los verbos comunes, los modal verbs no tienen un significado por sí solos, o más bien tienen un significado incompleto, así que deben ir siempre acompañados de un verbo principal. Por ejemplo, en la oración I can drive, can es un modal verb y drive es el verbo principal. Recuerda, los modal verbs son verbos complementarios que no funcionan sin un verbo principal. El verbo principal se coloca después del modal y va en infinitivo sin to. I can play the guitar. He might play the guitar. They should play the guitar. Es decir, el verbo principal no cambia de forma aunque cambie la persona y el modal verb. Y no olvides, nunca pongas to entre el modal y el verbo principal. Atención, los modals ought to y have to son excepciones a esta regla. Okay. No debes confundir esto con ejemplos como he wants to play. Want no es un verbo modal, es un verbo común. Esto es distinto a he can play o he might play, porque can y might son modal verbs. Oh, yes. Los modal verbs no se conjugan, es decir, no cambian aunque cambie la persona de la oración. Por ejemplo, con el modal can, I can drive, you can drive, she can drive, they can drive. No agregues s, es o ies a los modals. Tampoco agregues ing a un modal verb porque no tienen gerundio. Y como tampoco tienen infinitivo, nunca pongas to antes de un modal verb. Ten cuidado, sí cambia el uso de los modal verbs de acuerdo si nos referimos a situaciones presentes, futuras o pasadas. En la lección de hoy, solo estudiaremos algunos modals en su funcionamiento en el presente. A diferencia de los verbos tradicionales, los modal verbs no requieren un verbo auxiliar para su forma negativa y su forma interrogativa. Para armar una oración negativa con un modal, simplemente colocamos not entre el modal y el verbo principal. Fíjate, you should do it en negativo es you should not do it. Atención, la forma negativa de can es cannot, que se escribe todo junto. Solemos contraer los siguientes modals cuando se usan con not: can't, couldn't, won't, wouldn't, shan't, shouldn't, mustn't. En la forma interrogativa solo invertimos el modal y el sujeto de la oración. He can drive en su forma interrogativa es can he drive? Y para dar una respuesta corta, yes, he can. No, he can't. Recuerda, no usamos auxiliares con los modal verbs. Pay attention. Entendido, pero ¿para qué usamos cada modal verb? Podemos estudiar los modal verbs según su función, es decir, según se usen para expresar
ability, possibility, permission, advice u obligation. Antes te recuerdo que nuestro método para que aprendas inglés es muy fácil. Usamos tus series, películas y canciones preferidas para que practiques. Lo bueno, que vemos cómo los hablantes nativos usan el inglés todos los días y en la vida real, y además nos divertimos mucho mientras aprendemos. Tal como nos cuenta Edison, que encuentra nuestro método muy útil. No olvides suscribirte y darle clic al icono de la campana para no perderte las nuevas lecciones. Can y could se usan para expresar habilidad. En español diríamos saber hacer algo o poder hacer algo, dependiendo del caso. Fíjate, I can play the guitar. He can drive a car. Hey, Gerald, I can French braid my own hair. You want to see? No, Yeah, look, hi. please no. What? They're your friends. No, you're scaring me. Look at us. We're going to go into a French braid. I don't need anybody. I can take care of myself. Oh! Usamos can't para hablar de falta de habilidad. Ejemplo, I can't sing. I can't believe you have that picture. You like Chagall? I do. You've got your money, now be on your way. Maybe I'll leave and maybe I'll stay. Maybe it's the limelight, could be the singing. 911 should be a ringing, But I can't stop. and neither can I. Sit down. I'm kidding. Everyone up, come on. Usamos could como el pasado de can para expresar una habilidad que solíamos tener. Por ejemplo, when she was a kid, she could play the piano very well. Can you dance? No, but I could before when I was younger. The show won't be the same without the robber. What? You're all thinking it! I gotta agree. That guy could really sing. And rob. Could, además del significado que acabamos de estudiar, tiene un segundo uso en el que es sinónimo de may y might. Usamos could, may y might para expresar posibilidad, possibility. Los modal verbs de posibilidad se traducen al español como podría, podrías, podrían, pero también hay expresiones como puede ser que, podría ser que o es posible que. Por ejemplo, it could rain this afternoon es casi igual a it may rain this afternoon e it might rain this afternoon. Las tres se traducen como podría llover esta tarde. La diferencia entre estos tres modals de posibilidad es sutil. La estudiaremos aparte en otra lección. Find a seat. This could take a while. I want you to. I don't care about it. You should care. Anyway, someone might be watching. Ten cuidado, cuando hablamos de una posibilidad en negativo, solo podemos usar may y might. Por ejemplo, she might not come to the party o she may not come to the party. Hey, guys, bad news. I just did a quick calculation. Given the size of the theater and the length of this line, we might not get seats. What did he say? Nice going, Raj. Just got him down for his nap. We might not get seats. It's fine, it's fine. Go back to sleep. Oh, I informed you thusly. I so informed you thusly. Entonces, no uses could en negativo si quieres expresar posibilidad. En negativo, could es solo el pasado de can para expresar falta de habilidad. Por ejemplo, she could not come to the party. Almost over. It's almost over. También usamos los modal verbs may, could y can para pedir permiso o autorización. Fíjate, may I go to the toilet, please?
Could I ask you for a favor? Can I sit here? Can I come in? Can I stay a bit longer? Stay forever. May I go to the restroom? Fine, but no dawdling. Sorry. Sorry. Excuse me for just one second. Cuidado, el modal que no se puede usar para pedir permiso es might. Okay. Clearly, we need to set some rules. Rule number 1. You will not touch anything. Uh-huh. What about the floor? Yes, you may touch the floor. What about the air? Yes, you may touch the air. What about this? Tenemos muchas más lecciones de inglés para ti en nuestro canal. Estudiamos inglés de forma fácil y divertida porque usamos tus películas, series de televisión y canciones preferidas. No olvides suscribirte y darle clic al icono de la campana para no perderte los nuevos videos. Usamos should y para dar recomendaciones o consejos. You should, you ought to, se traducen a tú deberías. Por ejemplo, I should study more. Mary should work less. Y algunos ejemplos en negativo. You shouldn't be late. They should not work so many hours. I should leave. She's been in there a long time. Clearly losing truth or dare upset her. Perhaps we should try to take her mind off it with another popular slumber party activity. Like what? Well, the internet suggests that slumber party guests often engage in harmless experimentation with lesbianism. Where exactly on the internet have you been looking? Penny? Oh, hey, Amy. Look, I'm sorry I got so upset. I just... Whoa, 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 Usamos must para expresar obligación. En español sería el verbo deber, como debes hacer algo. Fíjate, I must get to work on time. You must stop at the red light. We must get going. Podemos usarlo en negativo, must not o mustn't, para expresar algo que no se puede hacer, es decir, una prohibición. I mustn't be late. You mustn't run a red light. We mustn't stay long. Steve, tell Anna she must come to the ball. Of course you must. I am living in a dictatorship. You must take a vacation. You must have fun. You must enjoy life. Have to también se usa para expresar obligación, pero requiere de un estudio un poco más detallado. Hey! Oops. My unicorn! You have to fix it. ¿Y qué hay de will, shall y would? Usamos will para armar tres tiempos verbales del futuro. I will help you tomorrow, future simple. He will be living in Africa by then, future continuous. They will have bought it by January, future perfect. Shall no es un modal muy común. Lo usamos para hacer ofrecimientos. Shall I open the window? En cuanto a would, se usa principalmente para construir oraciones condicionales, conditional sentences. Estudiaremos las conditional sentences en una lección aparte. También podemos usar would para ofrecer algo, con la fórmula would you like me to. Por ejemplo, would you like me to help you? Would you like me to carry that for you? Si tienes una duda particular de inglés y te gustaría entenderla, déjanos un comentario y la tendremos en cuenta para futuras lecciones. ¿Te perdiste? Acaba un resumen.
we can do a little better than that. Don't you? Ahora sí, ponte a prueba para no olvidarte de nada. Try this. Thanks. ¿Cuál es el modal verb correcto? A ver, aquí, recuerden, ¿ya? Aquí, permiso, a ver. Go to the toilet, please. May I Ajá. go to the toilet, please? Exacto. Aquí, posibilidad. It might rain tonight. Habilidad. Can you drive a motorcycle? I must do my Obligación. homework Ajá. before tomorrow. Advice es consejo. I think you should study more. Should. Bien, es todo por hoy. Espero que te haya resultado útil esta lección. Listo, chicos. Hemos visto el uso, la utilización de los modal verbs. ¿Ven? Como les decía, la parte más trabajosa aquí es ver cuál es el significado de cada modal verb. La estructura gramatical es un 99% la misma en los 11 modal verbs. Bien. Vamos a ver aquí, vamos a dejar de compartir y vamos a irnos acá a nuestra clase. Ahora sí vamos a irnos a nuestra... ¿Dónde estamos aquí? Espérense un ratito, tengo que ver que esto sea el verdadero... acá está. Bueno. Entonces vamos a una ventana. Aquí está. Aquí lo que vamos a ver es el uso de cada uno de los verbos modales. ¿Ya? Lo que hemos visto, el video que hemos visto ahorita es ver todos los verbos de manera general. Hemos visto en diferentes partes de esas series, en diferentes conversaciones de las series que hemos visto, de las pocas series que hemos visto, ahí se ha sacado, si ustedes se han dado cuenta, se ha sacado en cada uno de estos diálogos un should, deberías, o un can, puedes, o un could, podrías. Bien, vamos a ver ahora exactamente a qué se refiere cuando nosotros utilizamos esto, ¿bien? Primero que nada, vamos a ver qué cosas son los modal verbs. Los modal verbs aquí son como verbos auxiliares, ¿no? Son verbos complementarios. Vamos a ponerla acá, ¿ya? Antes de que me olvide, porque yo soy bien olvidadiza, ya después auxiliares, no, son verbos complementarios. Vamos a ponerla, ¿ya? A ver, complementarios. Si está escrito, no sé. Ah, sí. Listo, son verbos complementarios. A ver, decimos, ¿ya? Los modal verbs son verbos complementarios que dan un significado específico. ¿A qué? Al verbo principal de la oración, que está juntito a ellos. Normalmente el verbo modal siempre está junto, salvo, bueno, que sean interrogativo o negativo, que se les agrega alguna partícula. Entonces, siempre están junto con el verbo principal. Y son diferentes a los verbos normales. Por verbos normales, en este idioma, los verbos normales son los que normalmente utilizamos. Jugar, saltar, comer, estudiar, qué sé yo, ¿no? Aprender, leer, escribir, esas cosas, ¿no? Esos verbos son los verbos normales y a esos verbos son los que van dirigidos, se tiene que poner junto a esos verbos normales, se le ponen los verbos modales para que en un instante los pueda, ¿qué les digo? Les puede enfatizar algo o los pueda poner en alguna condicional. Si ustedes recuerdan, en la última parte del video que hemos visto, dice el would, lo vamos a ver de una manera, está dentro de los condicionales, sí, efectivamente es el segundo condicional. ¿Y qué cosa es lo que va a hacer? Le va a dar cierta, ¿qué les digo? Por ejemplo, no hay la palabra como para poner. El verbo would, W-O-U-L-D, es un verbo modal que no tiene significado propio, como les digo, pero que significa la terminación ría al verbo que está ahí juntito. Si yo digo, I would play, digo yo jugaría.
You would study. You would study. Tú estudiarías. ¿Ven? El would no tiene significado propio, ni siquiera es una palabra, simplemente le agregas la terminación iría al verbo que está ahí juntito. Would play, jugaría. Would study, estudiaría. Would run, correría. ¿No? O sea, le da la terminación día al verbo. Y está dentro de los condicionales porque tú dices, ¿no? Yo viajaría si tuviera plata. Ese sí, si tuviera plata, es el condicional. Eso es lo que tú estás hablando con el would, se cumpliría siempre y cuando se realice la otra parte, ¿no? Entonces, como les digo, todos los verbos no tienen el mismo significado. El should, vamos a verlo ahorita, el should es debería, como consejo. ¿Bien? Bueno, esta es las características, ¿qué son los verbos modales? Son verbos complementarios que no dan un significado específico al verbo principal de la oración y son diferentes a los verbos normales. Decimos, características, hay que tener en cuenta primero, no están sujetos a las reglas gramaticales. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos el presente simple? Le poníamos I play, como dice acá, ¿no? I play volleyball, yo juego voleibol. Pero digo también she plays volleyball. Al verbo se le agrega la S. Entonces, esa es una regla gramatical, ¿se acuerdan? Que a la tercera persona del singular se le agrega la S al verbo, ¿no? La S o se le pone ES o se le cambia la Y por I y se le pone ES. Esas reglas de la tercera persona no se aplican aquí a los verbos modales. Yo puedo decir, como le dicen en el video, I can, she can, they can, he can. No que como está el she le pongo la S, no. Es aquí, ese no se aplica. No se aplica. Los verbos modales son, como les digo, son excepcionales. No se aplican esas reglas. Segundo, y esto sí me parece que lo sabemos, es repetitivo, pero de todas maneras tenemos que saberlo. Tenemos que saber que acá también se aplica. Los verbos modales, al igual que con los verbos auxiliares, ¿qué hace? El verbo modal pasa adelante cuando se va a confeccionar una pregunta. Digo, por ejemplo, en afirmativo, she can go, pero en interrogativo digo, can she go? Bien. Y otro rasgo que es importantísimo es que va seguido, el verbo modal siempre va seguido del infinitivo del verbo principal sin el to. Sin el to. Yo no puedo decir, we must to open the door now. Simplemente pongo, we must open the door now. Nosotros debemos, como obligación, cerrar la puerta ahora. We must open the door now. Siguiente ejemplo. They can be here very soon. Ellos pueden estar aquí muy pronto. Pueden estar. They can be here very soon. Yo no puedo decir, they can to be here. No. Bien. No se le pone el infinitivo con el to, porque no sé si ustedes se acuerdan, esto sí quiero que lo pongan entre paréntesis. Cuando nosotros vimos el semestre pasado, los verbos, poníamos el verbo to be, es el verbo ser o estar. El verbo to play es el verbo jugar, ¿no es cierto? El verbo to eat es el verbo comer. ¿Por qué, profesora? Cuando digo yo juego, digo I play. Claro, no digo I to play, no. Porque si yo digo I to play, estoy diciendo yo jugar. El to, antes del verbo, siempre convierte al verbo en infinitivo. O sea, jugar, saltar, correr, comer, estudiar, aprender, escribir, leer. ¿Ven? Cuando le pongo el to delante del verbo to play, jugar, to learn, aprender, to read, leer, to write, escribir. ¿Ven? Le ponemos siempre el to al verbo y lo traducimos como escribir, saltar, correr. Aquí, usando los verbos modales, la traducción
también se lee saltar, correr, pero no se escribe con el to. Bien. ¿Y por qué con nosotros sí? Porque los otros son verbos conjugables. Yo digo, el verbo play es el verbo to play. Pero si yo digo yo juego, le simplemente pongo I play, porque ya le quité el to, y al quitarle el to, ya estoy haciendo de que ese verbo lo estoy convirtiendo a conjugable. Ahí, ¿qué significa conjugable? Que yo puedo ponerle un pronombre. I play, yo juego. We play, nosotros jugamos. They play, ellos juegan. She plays, ella juega. ¿Ven? Si le quito el to, ya lo vuelvo en conjugable. Pero con el to solamente voy a traducirlo como to play, jugar, to eat, comer, to run, correr. ¿Bien? Con la terminación RRI. Ahora, cuando nosotros utilizamos los verbos modales, le ponemos, lo traducimos al verbo como infinitivo, pero no le ponemos el to. We must open the door now. ¿Cómo lo traducimos? Nosotros debemos abrir la puerta. ¿Ve? Estamos poniendo abrir. Lo estamos traduciendo como infinitivo, pero no tiene que llevar el to. No lleva el to. ¿Bien? Listo. ¿Me han entendido hasta ahí, chicos? ¿Me han entendido? Creo que se han desmayado de la impresión. Sí, dime, Gisela, dime. Yo me confundí un poquito. A ver, dime. A ver. En tercera persona no le vamos a poner la S. El verbo nunca cambia. No, los verbos modales nunca tienen S. Ya. Cuando utilizamos el verbo modal, o sea, esto es con referencia al verbo modal. El verbo modal no usa, no se le aplica las reglas estas de ponerle la S, la ES, la IS. No se aplica ahí. Ya, Miss. Bien. ¿Esa era tu pregunta, Ise? Sí, Miss. Ya. Listo. No se le pone, definitivamente. Cuando dice she, yo digo aquí. Yo puedo jugar. I can play. Digo she can play. No se le pone la S. Aquí en el presente le pongo she plays, ¿no es cierto? Este es un verbo común y corriente. Le aplico, ¿no? She plays. Pero cuando acá, en lugar de ir el verbo principal, va el verbo modal, digo she can play, nada más. She can play. Bien, she can play. Digo, por ejemplo, I may travel. Yo puedo viajar. ¿No? Yo podría viajar to the United States. I may o I might travel to the United States. ¿No? Y yo le digo, she, ya utilizo, digo I, ¿no? ¿Qué le dije, no? I may travel to the United States. Yo podría viajar a los Estados Unidos. Pero si yo quiero decir ella podría viajar a los Estados Unidos, digo, she might travel. Nada más. No le pongo la S. Al verbo modal no llevan S. Ninguno lleva S. ¿Me entendiste, Ise? ¿Me entendieron, chicos? Sí, Miss. Gracias. Okay. Bien. Entonces, continuaremos. Esto de acá, esta lámina, en realidad es una aclaración. Hay verbos como el verbo to be, el verbo to do, el verbo to have o has, y esos verbos pueden ser verbos principales y pueden ser auxiliares también al mismo tiempo, no los modal verbs. El verbo to be, you are English students, el are es un verbo principal ahí. Ustedes son estudiantes de inglés. Y cuando ese verbo to be lo utilizo como auxiliar del presente continuo, digo, you are studying English. Ustedes están estudiando inglés. ¿Ven? Aquí está el are, está como un auxiliar de este verbo. Ustedes están estudiando inglés. ¿Cuál es el verbo principal? Studying, porque indica la acción. Igualito el verbo to do es el verbo hacer. We do our homework. Nosotros hacemos nuestra tarea como verbo principal. Pero, ¿cuándo lo uso como verbo auxiliar? Cuando quiero hacer una pregunta en presente simple. Do you speak 5 languages? ¿Tú hablas 5 idiomas? Aquí el do se utiliza como auxiliar. Igualito con el verbo to have o has, el verbo tener, ¿no es cierto? Digo, como verbo principal, lo pongo I have 3 brothers. Yo tengo 3 hermanos.
Y como verbo auxiliar se utiliza para el tiempo presente perfecto, que es el tiempo donde yo he hecho, ustedes han estudiado, ellos han mirado, nosotros hemos aprendido. Este hemos es el verbo have. Y aquí en este caso se usa como auxiliar del tiempo presente perfecto, porque el verbo principal es el que está aquí juntito, ¿no es cierto? Solamente para aclarar que estos tres verbos pueden ser verbos principales y pueden ser verbos auxiliares, no así los verbos modales. Los verbos modales no pueden ser verbos principales. No son verbos auxiliares, son verbos complementarios. ¿Bien? Aquí está donde yo les decía, la misma estructura es para cada uno de estos verbos modales. No hay que uno se pone... ¿Hay excepciones? Sí. Sí hay excepciones. Pero por lo general, se utiliza esta estructura gramatical. Para el afirmativo, para la estructura afirmativa, de una oración afirmativa, pongo primero el sujeto, luego pongo el verbo modal que he elegido, luego pongo el verbo principal de la oración, remarcando que es infinitivo sin el to, más el complemento, si es que lo hubiera. ¿Bien? La primera oración en afirmativo. Even experts, aún los expertos, can make mistakes. Pueden cometer errores. Ustedes me dirán, profesora, pero aquí estáis equivocado porque make es hacer. El make, ¿se acuerdan? Make es hacer, preparar, hacer. Claro, pero tienen razón, pero cuando tú no haces errores, tú cometes errores, ¿no es cierto? A menos en castellano lo ponemos. En inglés, aquí dice, nosotros podemos hacer errores. O sea, aún los expertos pueden hacer errores, pero para ponerlo en un castellano que sea entendible para los que hablamos castellano, decimos, aún los expertos pueden cometer errores. De eso se trata también la traducción. Utilizar un sinónimo del verbo que pueda, ¿qué te digo? No? Que pueda brindar la información necesaria para que ustedes puedan entender esa oración. Bien. Even experts can make mistakes. Sujeto, experts. El verbo modal, can. El verbo principal es el make y lo demás siguen al complemento. Bien. Esta es la estructura del afirmativo con los verbos modales. En el negativo, lógicamente, vamos a ponerle el not. ¿Dónde lo vamos a poner esa partícula not? Entre los dos verbos, entre el verbo modal y el verbo principal. Ahí lo vamos a poner. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner el sujeto, el verbo modal, la partícula not y el verbo principal de la oración. Lógicamente, si hubiera complemento, lo ponemos el complemento. A ver, digo, you can't be cruel with the animals. Tú no puedes ser cruel con los animales. You can't be cruel with the animals. ¿Bien? No puedes hacerlo. Bien, no puedes porque está en ti, no lo puedes hacer. ¿Listo? Aquí. En esta oración, en que está, esta literatura que está en amarillo, es porque es uno de los, ¿qué le digo? Una de las excepciones. No les decía yo que estas reglas se siguen simplemente hay uno o dos casos en los cuales no se siguen estas reglas, pero es lo mínimo, ¿no es cierto? Eso sí los tenemos que grabar. Pero decimos, cuando utilizamos el have to o has to, depende del sujeto, el have to o el has to es un verbo modal que significa tener que, como obligación que alguien te lo pone. Have to o has to. Cuando se usa el modal have to, pero en negativo, no en afirmativo es lo mismo, en negativo no se sigue esta regla del negativo. Simplemente se usa el don't have to o doesn't have to. Estos, el don't have to o el doesn't have to, si el sujeto es he, she, it, se utiliza para el negativo
Y este forma parte, este don't have to y doesn't have to forma parte del presente simple con otros verbos. Ustedes repasen el manual que yo les he mandado, el manual que está ahí en el Classroom, ábranlo y van a ver que ahí van a encontrar esto que les estoy diciendo yo. En presente simple se usa el tú no tienes, don't have to. Y cuando es el sujeto, ella no tiene, doesn't have to. ¿Listo? Entonces, cuando utilizamos el negativo de el have to, no se pone have to, sino se pone don't have to, cuando el sujeto es I, you, we, they, y el doesn't have to es cuando el sujeto es he, she, it. Aquí, para aclararles de repente alguna observación que puedan tener con el have to, este have to es obligación. En afirmativo es obligación, obligation. You have to feed animals in the zoo. Tú tienes que alimentar a los animales en el zoológico. Es una obligación. ¿Para quién es una obligación? Para los empleados del zoológico, ¿no es cierto? Tú tienes que hacerlo. Pero el forbidden es una prohibición. Esta es una prohibición. Si yo no quiero, yo voy a mandar a mi hijito al de paseo, al zoológico, y yo le digo, ¿sabes qué? No tienes que alimentar a los animales en el zoológico, porque está prohibido. Entonces dice, you don't have to feed animals in the zoo. Este don't have to se utiliza cuando hay una prohibición. Have to es una obligación. Don't have to es una prohibición. Bien, bueno. En la parte interrogativa, igualito que con los auxiliares, por eso le digo que puede ser como, en unas funciones sí se cumple que sí llenan las expectativas de un verbo auxiliar. Simplemente el verbo modal se pone delante. Can we take this road? ¿Podemos nosotros tomar esta carretera? Can we take this road? Bien, el verbo modal sale delante y luego sigue el sujeto, we, el verbo principal que es take, tomar, y el complemento, this road. Bien, entonces estas son las estructuras gramaticales para formar oraciones utilizando los verbos modales, los verbos modals. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? Miss, dime. Creo que si le hacemos unos ejemplos para entenderlo un poquito mejor. Claro. No, yo les estoy dando, como siempre, la estructura sí. Les estoy dando la forma, las fórmulas gramaticales y lógicamente vamos a hacer ejemplos. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer ejemplos. Ahora, vamos a ver, ¿listo? Ahora vamos a ver cuáles son los principales verbos modales. ¿Cuáles son y para qué sirven? Y lógicamente con ejemplos. Con esto, que un solo ejemplo va a valer para todo. Lo vamos a poner de diferente manera. Bien. Tenemos 11 verbos modales. El will, que ya ni le vamos a ver porque ya le está hecho, ya lo hemos hecho en el futuro. El would, el should, que es igualito que el ought to. Son sinónimos. Vamos a ver cuál es la diferencia. Bien. El could, que es el verbo, el verbo poder o podía, vamos a verlo también. El may, can, shall, que es lo mismo que el will, solamente que se usa en inglés británico. El must, que es sinónimo del have to, como obligación, y el might. Bien. Vamos a ver, primero, vamos a hacerla como referencia. El will. El will es un verbo que se usa, si se acuerdan, es un verbo auxiliar, es un auxiliar del futuro. I will pay my students' fees. ¿Qué le estoy diciendo acá? Yo pagaré mis matrículas de inglés, ¿no es cierto? Mis matrículas de estudiante. ¿Listo? Digo, I will pay. Yo pagaré. Eso ya lo hemos visto. Ahora, aquí está lo que yo le decía, el would. El would eso es el verbo modal que indica condición. ¿Qué queremos decir que indica condición? Que es un condicional. ¿Ya? Decimos, hay cierta posibilidad de que la acción ocurra.
pero está sujeta a alguna otra acción o condición. La frase, o sea, la oración que incluye este verbo modal, el verbo would, tiene que estar seguida de un conector como if. If sabemos que significa sí, ¿no es cierto? Pero no sí de respuesta. ¿Has estudiado inglés? Yes. La respuesta sería yes. En respuesta utilizamos el yes, pero no el if. El if es para condicional. Por ejemplo, yo digo, I would study German if I had time. Yo estudiaría. Would study German. Vamos a ponerla acá, ya mejor para que ustedes lo puedan ver. Como tenemos espacio, lo vamos a poner acá. Aquí. Aquí. I would study German. Ay, Dios. Study German, ya. If I had time. If I have time. Aquí puedo tener. Si tuviera. Have time. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien ha levantado la mano? Por favor, chicos, díganme. ¿Alguien levanta la mano? ¿Alguien quiere intervenir? Creo yo. I think. No, la compañera Sosa ha escrito. Dice que tiene el internet malo, pero está presente, ¿no? Claro. Bueno. Aquí el would. Listo. Vamos a poner. Digo, I would study German. Yo estudiaría alemán if I have time, si tuviera tiempo. ¿Listo? I would study German if I have time. Yo estudiaría, ¿ven? El would es la terminación día al verbo que está ahí juntito. I would study German. Yo estudiaría alemán if I have time, si tuviera tiempo. ¿Listo? Igual que acá. I would pay my students' fees. Yo pagaría mis matrículas si yo tuviera el dinero en mi cuenta. ¿Listo? Entonces, aquí estamos, bueno, este es el primer condicional, este es el segundo condicional. Cuando veamos los condicionales, ahí vamos a ver este empleo más que nada del would. Pero aquí, cuando estudiamos los verbos modales, simplemente como una introducción, puede decirse, ¿no?, al verbo would, entonces, simplemente saber que este would significa la terminación día al verbo que está ahí juntito, ¿no? I would pay, yo pagaría. I would study, yo estudiaría. ¿Bien? Y lo demás, y ahí sí va a depender del tipo de condicional que le pongamos, ¿no? Eso sí lo vamos a ver después. Eso sí lo vamos a ver después. Bien, ahora. Listo. Bien, este es el condicional del would. Ahora, vamos a ver aquí. Listo. Ay, ya. El should y el ought to. El should y el ought to son similares. Los dos te dan consejo, te dan un advice, un consejo. Y ambos significa debería, pero no debería de consejo. Tú deberías ir al doctor. Él debería estudiar más. Tú deberías ponerte una chalina antes de salir. Ese debería como consejo es este should o ought to. No debería que yo le debería a mi hermana 5 soles, pero ahora le debo 10 porque yo le pedí 5. Entonces, ese debería no, deber de plata no. Should y ought to significa debería, decimos. Cuando se usan los verbos modales should o ought to, se indica dar un consejo para realizar una acción y se traduce como debería. Ahora, quiero que tomen en cuenta, en ocasiones, no siempre, en ocasiones se puede aclarar con una frase seguida del conector but. Este but significa pero, ¿no? Este conector but que a menudo vincula oraciones contrapuestas. Oraciones contrapuestas son las que tienen diferentes significados, ¿no es cierto? Yo digo, ay,
Yo tengo hambre, pero no quiero cocinar. O sea, yo tengo hambre, pero no quiero cocinar. O sea, una se va en contra de la otra, ¿no es cierto? Digo, por ejemplo, ¿no? Yo mañana, yo debería de estudiar. Pero tengo flojera. Entonces ya tengo que estudiar, debería estudiar, pero tengo flojera. ¿No es cierto? Entonces, esas son oraciones contrapuestas. No siempre el debería, el should o el ought to tienen que tener un but, tienen que tener un pero, no siempre. Esto lo he puesto justamente porque hay algunas oraciones, necesita de cierta aclaración, pero no siempre, no es toda la vida, no es por eso que estamos poniendo ahí. En ocasiones se puede aclarar una frase seguida del conector but que a menudo vincula a oraciones contrapuestas. Por ejemplo, I should pay my fees. Yo debería pagar mis matrículas, but I have not done it yet. Pero aún no lo he hecho. ¿Listo? Es de repente un consejo que yo misma me estoy dando. Yo debería de pagar. Pero aún no lo he hecho. Todavía no lo voy a hacer. De repente lo hago mañana, pasado, no sé. O sea, este should es un consejo de repente un poco más fuerte. Uy, caramba, ¿por qué no lo haces si no estás haciendo nada? Estás viendo televisión y no quieres ir al banco a pagar tus matrículas. Entonces, ese debería es un poco más, ¿qué te digo? Con mayor énfasis, ¿no? No así el ought to. El ought to es tú deberías, pero tienes una excusa para no hacerlo. Bien. Hay una pequeña diferencia entre el ought to y el should. El ought to implica un poco menos grado de consejo que should. ¿Por qué les digo? Digo, I ought to go to the bank to pay my fees. Yo debería ir al banco a pagar mi matrícula. But I have a bad cold. Pero tengo un fuerte resfriado, que estoy con fiebre y toda la cosa. Tú te estás aconsejando tú misma, estás viendo tu posibilidad. Yo debería de ir al banco, pero tengo un fuerte resfriado. O sea, ese grado de repente de consejo que tú misma te estás dando ahí, yo debería ir al banco. Entonces, sabes que no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque hay una razón. No porque estás en tu cama mirando televisión, que deberías de hacerlo, sino porque tienes un fuerte, ¿qué te digo? Un fuerte resfriado y que te impide de repente ir al banco, ¿no? Y cumplir con tu obligación de pagar la matrícula. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia pequeña, muy pequeña, entre el should y el ought to. De pasadita, chicos, les digo que este tema del ought to y del should es muy subjetivo, les digo de antemano, es subjetivo. ¿Por qué? Porque de repente yo digo, no tengo un fuerte resfriado, pero no estoy tan grave como para no ir al banco a pagar. Por eso les digo, en cuestiones de modal verbs, la situación es muy subjetiva. Cuando hay sinónimos, por ejemplo, el should con el ought to, puede ponerse cualquiera de los dos. ¿Ya? Cuando son sinónimos, que no tienen ninguna diferencia o una pequeña diferencia, ¿no? Se pueden poner cualquiera. ¿Listo? ¿Han entendido lo que es el should y el ought to? Miss, ¿puede repetir, por favor? Gracias. Ya, el should y el ought to, los dos significa debería. Ya, el debería como consejo. Por ejemplo, yo estoy en mi cama, estoy con fiebre y llega mi hermano y me dice, you should go to the doctor. Tú deberías ver al doctor. Tú deberías ir al doctor. You should go to the doctor. Deberías ir al doctor. ¿Por qué? Porque me está viendo que estoy enferma. Esto que les digo es un consejo. El should y el ought to es consejo. Por ejemplo, una amiga, estábamos comparando nuestros promedios. Yo tengo 15. Muy bien, todo en la perspectiva de subirlo. Pero hay una estudiante, no sé si me ocurre, fulanita. Esa fulanita tiene 8 de promedio. Entonces, ¿qué le digo yo a ella? Si yo tengo un buen promedio, por lo menos no es tan malo, o ya estoy aprobada. Le digo, you should study more.
tú deberías estudiar más, ¿no? Tú deberías estudiar más. Entonces, los dos significan debería. El but, ese but que estamos viendo acá, es una especie de, ¿qué les digo, no? De justificación para algo que deberías estar haciendo y no lo estás haciendo. Por ejemplo, digo, ¿no? You should study more. Tú deberías estudiar más. Pero, ¿qué se me ocurre? A ver, tú deberías estudiar más, but you don't like it. Pero a ti no te gusta estudiar más. But you don't like it. Pero tú no quieres, no te gusta. Entonces, esas son oraciones contrapuestas de tú deberías estudiar, pero no lo estás haciendo, ¿no? Porque no te gusta. Entonces, ese but que estamos poniéndolo acá, en algunos casos, pues en ocasiones es indispensable que tú lo aclares, ¿no? Pero normalmente es el should y el ought to sin justificación, sin nada, porque no necesariamente se tiene que dar, es debería. ¿Bien? ¿Me entendieron? ¿Me entendiste? ¿Me entendieron, chicos? No escucho nada. ¿No me han entendido? No puede ser, me suicido ahorita. Puede repetir. Lo que pasa es que a veces ya se me está yendo en internet y no lo he logrado escuchar. Ah, ya. A ver, miren, el should y el ought to significa debería, pero como consejo. Por ejemplo, tú deberías ir al doctor. Si tú estás enferma, llega tu hermana y te dice, you should go to the doctor. Tú deberías ir al doctor. ¿Me entienden? O sea, más que nada tómenlo así, el but, but que significa justificación, no necesariamente se tiene que poner. Primero vamos a abocarnos de repente a la utilización de este should. Oraciones. Los ejemplos que tenemos ahí juntito, lo que vamos a ver, si es que nos alcance el tiempo, ojalá, esos van a ser, ay Dios, ¿qué horas son? Ah, ya, todavía tenemos tiempo, ¿no? Un ratito, chicos, ya. Chicos, chao. Miss. No, miss. Un concierto. Ya, Ricardito. Ya, un abrazo, pues cuídate. Chao, chao. Bueno, chicos, a ver. Listo. ¿No era para nosotros, Miss? No. Lo que pasa es que mi hermano se estaba haciendo. Yo me he puesto a dictar. Mi hermano ha venido y a verla a mi mamá porque estaba un poquito malita. Después del temblor se puso mal. Entonces, bueno, yo tenía que estar con ustedes por eso. Y ya se está yendo. Yo digo, antes que se vaya, que no me Acá diga. se estaban despidiendo, Miss. Oh, ya. Ay, Dios mío, no se me vayan, por favor. Bueno. Entonces les digo, ¿no? El should y el ought to, igualito, son debería, como consejo. Si yo estoy viendo que fulanita está casi por jalar, digo, tú deberías de estudiar más. Tú deberías de estudiar más. You should study more. Bien, para aquí, ¿qué les digo? ¿No? Lo más interesante, lo más importante es que ustedes sepan que el should y el ought to son sinónimos. De repente uno, igual, son los dos casi. Pues les digo, los verbos modales son muy subjetivos para calificar. El should y el ought to se parecen tanto, son tan igualitos, que cualquiera puedes emplear, cualquiera de los dos puedes emplear, pero está de repente en ti si es que es con un mayor grado, con un menor grado, pero eso ya es subjetivo, o sea, cada persona, de repente lo que para ti es más importante, para mí no. Entonces yo no puedo calificar un examen donde ustedes han puesto should, otros han puesto el ought to, si los dos significan debería, está perfecta la oración, sin ningún problema. ¿Bien? Bueno, ¿me han entendido ahí? Ahora sí, Miss. Gracias. Ok.
Entonces, bueno, vamos a seguir, ¿ya? Vamos a seguir, digo, el could. El could, este es un verbo modal que tiene dos significados. El could tiene un significado, primero, en el tiempo pasado. El could muestra una habilidad o posibilidad de una acción en el pasado. ¿Y cómo se traduce? Se traduce como podía. Ahora, de pasadita les digo que el could es el pasado del verbo can. Del verbo, yo puedo jugar, I can play. Yo pude jugar ayer, I could play. ¿Bien? Pude o podía. Entonces, el could muestra una habilidad o posibilidad de una acción en el pasado. Y aquí se traduce como podía. Por ejemplo, estamos hablando de las matrículas acá, ¿no es cierto? Digo, last month, el mes pasado, I could pay for my fees. Yo podía pagar mi matrícula. Now, ahora, I don't have any money. Yo no tengo dinero. Bien. Last month, el mes pasado, I could pay for my fees. Yo podía pagar mi matrícula. Now, I don't have any money. Ahora no tengo plata. Bien. Esa es una acepción, es un significado del could. El otro significado es una habilidad o posibilidad, igual que el primero, pero orientada al futuro, como una posibilidad, y se traduce como podría. ¿No? Por ejemplo, digo acá, I think, yo creo, I could pay for my fees next month. Yo pienso que yo podría pagar mis matrículas el próximo mes. Bien, entonces una es el could, puede ser una habilidad o posibilidad en el pasado, y la otra es y se traduce podía en pasado, y la otra puede ser una posibilidad o habilidad en el futuro. Ahí sí se traduce como podría, como una posibilidad. Ustedes me dirán, profesora, ¿y cuándo voy a saber yo qué es pasado o futuro? Simplemente, chicos, en el texto que ustedes estén traduciendo, tiene que haber algo, el could, ya, tiene que haber algo que les diga. El now, ahora, por ejemplo, ya. Si es que acá dice ahora, quiere decir que esto de acá está en pasado. Por último, tienen que buscar una partícula del tiempo que diga algo que se refiere al pasado. Last month, last year, 2 hours ago, no sé, hace 2 horas. Entonces, algo que diga el tiempo tiene que ver acá. Si dice last month, este es podía. Pero si dice como acá, next month, entonces es podría. De pasadita les aconsejo que ustedes ya no pueden estar poniendo las cosas de manera mecánica. Si bien es cierto que yo les doy a ustedes las fórmulas, pero es para que cumplan con las reglas gramaticales, pero eso no significa de que ustedes van a ponerlo automáticamente allá, no, aquí está el verbo, le pongo, no pienso, no. Ustedes ahorita en este curso lo que estamos haciendo es prepararnos para las traducciones, pero en las traducciones vamos a extraer ideas principales. ¿Bien? Y eso ya no es cuestión de ser mecánico. Aquí cuando tú extraes ideas principales quiere decir que estás comprendiendo lo que estás leyendo. ¿Cierto? Entonces, para extraer ideas principales ustedes tienen que entender lo que están leyendo. Y a la hora de entender es porque ustedes aplican el idioma de una manera buena, ¿no es cierto? De una manera efectiva. Entonces, aquí ya no es cuestión mecánica. Aquí es que ustedes entiendan lo que están leyendo. ¿Bien? ¿Me entendieron ahí, chicos? Sí, Miss, una consulta. Miss. Dime. ¿Es pasado o es futuro? Porque acá veo que se utiliza en ambos. A eso me refiero. Mira, cuando tú ves una oración, este could y este could de acá. Si tú ves este could y no tienes que buscar ahí cerquita, debe de algo que te diga qué tiempo está. Si está en last month, por ejemplo, el mes pasado, podía. Pero si digo next month, ya es podría. La siguiente semana, ¿no? Exacto, el próximo mes. El próximo ya sería podría.
Ya mismo. Entonces tengo que, o sea, tengo que ver toda la oración y su complemento, ¿no? Ver, Claro, exacto. Tú tienes que comprender lo que dice ahí y tú misma, como son dos significados, nada más que le pongo, ¿podría o podía? Entonces, ¿tú cómo lo entiendes? A eso se llama extraer ideas principales, ¿no es cierto? Ya mismo. Ok. Acá vamos a ver igualito. El may tiene dos significados. Y, o sea, dos significados, dos orientaciones de significado, pero la misma palabra, puede. ¿No? Primero, indica permiso para realizar algo. Cuando se expresa permiso, normalmente aparece una oración simple. Por ejemplo, may you pay my fees for me? ¿Podrías o puedes tú pagar mis matrículas por mí? Te estás pidiendo permiso, si lo puede pagar. Te estás preguntando. Ahora, cuando expresa posibilidad de que algo ocurra, se puede poner, por ejemplo, my fees may be paid. Mis matrículas pueden ser pagadas. O sea, yo tengo la plata. Pueden ser pagadas. Algo que tú le sientes que hay una posibilidad de que se realice, lo pones. ¿Bien? Este es permiso. Se utiliza el may. Y este es el might, el may, pero en una oración expresa posibilidad. ¿Ya? Estas dos, ¿qué te digo? Estas dos oraciones es en el may. El may significa puede, o sea, claro, puedes tú pagar, o pueden ser pagadas, ¿no? Entonces, las dos significan puede, pero una expresa permiso de estas oraciones. Una puede expresar permiso, o sea, el may se puede utilizar para pedir permiso o para expresar una posibilidad. ¿Bien? El can. Este can es el verbo principal, es el verbo que siempre le hemos hecho los ejercicios, en la expresión gramatical, ¿se acuerdan? En las fórmulas gramaticales hemos utilizado el verbo can. Y esto más que nada es habilidad de que algo tenga lugar, que se realice. ¿Por qué? Porque tú puedes, porque tú sabes hacerlo. Y se puede traducir como, en algunos casos, y depende de la oración, se puede traducir como puedes o se puede traducir como saber hacer algo, ¿no? En este caso, tenemos que una habilidad o una habilidad de poder hacerlo, pagar nuestras matrículas, es habilidad para hacer eso. Podemos decirlo, por ejemplo, ¿no? My fees are overdue. Mis matrículas están, ¿cómo se dice? Cuando ya se culminó el periodo, ay, Dios mío, ahorita tenía la palabra acá, ya estoy como mi mamá, ya me estoy olvidando las cosas. Están canceladas, ¿cómo se dice? Mis matrículas están vencidas, ahí está. Mis matrículas están vencidas. I can pay them on Monday. Yo puedo pagarlas el lunes. De repente una connotación futura, no, las voy a pagar el lunes, las pagaré el lunes, o puedo pagarlas el lunes. ¿Listo? Ahora, si yo digo, por ejemplo, I can drive a car, yo puedo manejar un carro, también lo puedo traducir como yo sé manejar un carro. Por eso es que puedo manejar el carro, porque sé cómo hacerlo. Por eso les digo, en algunas oraciones, de todas maneras tenemos que poner el puede. Puede, como en este caso. I can pay them on Monday. Yo puedo pagarlas el lunes. Pero en este caso, no puedo traducir este can como saber hacer algo, ¿no es cierto? Yo no voy a decir, yo sé pagarlas el lunes, ¿no es cierto? No tendría sentido. En este caso, el can es poder pagarlas el lunes. Y en el ejemplo que les digo, I can drive a car, estoy diciendo yo puedo manejar un carro, pero también estoy diciendo yo sé manejar un carro. Puedo traducirlo de cualquiera de las dos maneras. ¿Bien? Y eso está ya en la persona que traduce. La persona que traduce la oración le tiene que dar la acepción que más le refleje a ella lo que quiere expresar. ¿Bien? ¿Me han entendido ahí? A ver. Ok. Entonces ya estamos terminando acá.
El shall, que ya les digo, ¿no? El shall ya es un verbo que da el futuro. Va al futuro. I shall pay my fees as soon as my funds clear. Yo pagaré, porque el shall es igualito que el will, es un auxiliar del futuro y que lo utiliza más que nada, se utiliza más que nada en el inglés británico. Y se utiliza no para cualquier pronombre, solamente para el I y para el we, para las primeras personas, tanto del singular como del plural. I shall pay my fees as soon as my funds clear. Yo pagaré mis matrículas un poco antes de que no tenga fondos, de que mis fondos se borren, se salgan y ya no lo tenga. ¿Bien? Ese es igualito. El shall y el will es el futuro más que nada, ¿no? Ahora, en el video nos dice que no nos ha explicado el have to, porque hay unas condiciones que se tienen que seguir y aquí las vamos a hacer pero de una manera breve, chiquita. Lo que es para mí es lo más representativo. ¿Eh? El must y el have to, los dos significan obligación, indican una obligación. Dice, el verbo modal must es una palabra que indica que la acción que tendrá lugar es extremadamente importante para el sujeto de la oración, para el sujeto que le está escribiendo la oración, ya que él mismo se está imponiendo esa obligación y se traduce como deber de, o sea, debe de. I must pay my fees. Yo debo pagar mis matrículas. O I will not be allowed to attend lectures. O no se me permitirá ingresar o asistir a las clases, ¿Listo? Entonces, esta es una obligación que yo me estoy poniendo. I must pay my fees. Si no, va a haber una consecuencia, ¿no? Que es que no voy a poder ingresar a las clases. No me van a aceptar. El modal have to también indica obligación, pero esta está impuesta por un factor externo, por un ente externo, por una persona o una norma o una regla que tengo que obedecer. Tengo que obedecer. Y es de mayor grado de obligación y se traduce como tener que. Una cosa es si yo digo, I must pay my fees, a decir, I have to pay my fees, como dice acá. ¿Por qué? Yo tengo que pagar mis matrículas. If I don't do it, si no lo hago, I'm going to lose the cycle. Yo voy a perder el ciclo. ¿Y por qué voy a perderlo? Porque las normas, las reglas del instituto dice que si tú no pagas tu matrícula, pierdes tu ciclo. ¿No es cierto? Entonces, esa es la cosa. Le voy a dar un ejemplo así rapidito. Por ejemplo, soy estudiante de contabilidad quinto ciclo turno noche y mis promedios son, la profesora Gaitán me dice, a ver Marta, ven un ratito. Tú quieres ganarte una beca, por decirle, ¿no? Tienes que sacarte 18, creo 18, 17 vamos a poner, 17 en tu promedio general. Pero tú tienes hasta ahorita, estás 15, tienes en tus 5 notas, tienes 15, 14, 12, 10 y 15. No llegas al 17 definitivamente. Entonces me dice así que, a ver, tú verás lo que haces. Entonces yo llego a mi casa y digo, I must study more English. Yo tengo que estudiar más el inglés. I must study more. Yo debo estudiar más. Lógicamente, si quiero ganarme la beca, debo de estudiar más. No estoy desaprobada, no va a pasar nada, no pierdo mi ciclo, pero de repente no voy a acceder a la beca. ¿Eh? Ahora, igualito, la segunda opción con el have to. La profesora Gaitán me dice, ven Marta, mira, tienes tus 5 notas, tienes 0, 5, 10, 13, 0, 8 y 10. A ver, tú dirás, ¿qué haces? ¿No? Entonces yo digo, I have to study more. Yo tengo que estudiar más. If I don't do it, si yo no lo hago, I'm going to lose the cycle. Yo voy a perder el ciclo. ¿Entiendes? Ya no me voy a graduar con mis amigas porque voy a perder mi ciclo. Entonces, ahí está. El mismo ejemplo,
simplemente utilizando el must y el have to. El must yo misma me lo estoy imponiendo. Yo debo de estudiar más si quiero o si quiero algo. Y el otro es, la profesora me dice, no me va a aprobar. ¿Por qué? Porque ella no me puede aprobar si yo no tengo mínimamente 12.5 de promedio. ¿No es cierto? Si yo no tengo ese 12.5 voy a perder mi ciclo. Voy a perderlo. Entonces yo tengo que estudiar más. Si quiero pasar, tengo que hacerlo. Es una norma del instituto, una norma de la profesora. No regala ni un puntito a nadie, entonces tengo que estudiar más porque así llore y truene, me va a jalar. ¿Me entendieron, chicos? ¿Cuál es la diferencia entre el must y el have to? Sí, el must es la obligación que me impongo. Claro. El have to es la obligación por un tercero. Claro, es la imposición de un tercero, ¿entiendes? Ok. Y aquí, este have to, a este es el que yo me refería cuando le decía el negativo. Si yo quiero utilizar, tú no tienes que pagar la matrícula, por ejemplo, yo no utilizo el I have not pay my fees. Yo no tengo que, así no se dice, sino se dice I don't have to pay my fees. En este caso, en el negativo de este verbo modal have to, en negativo, no tengo que seguir la misma regla que dice, ¿no?, que el verbo modal, el not y el verbo principal. No. Aquí no tengo que poner I have not to pay my fees. No. Tengo que utilizar el presente simple, que es I don't have to pay my fees. ¿Entienden? Bueno, eso lo hemos visto. O sea, cuando les pase esto, creo que ya les he puesto en el Classroom esta clase. Entonces, ahí tienen ustedes que aplicar. En el negativo no pueden utilizar la fórmula que les he dado, sino utilizar, esta es una de las excepciones, utilizar el presente simple. I don't have o she doesn't have. ¿Bien? Bueno. Y el último, este último implica la posibilidad. Este implica, igualito que may, igualito que could, implica posibilidad de que se realice algo. Pero este might es en un menor grado de posibilidad. ¿Y cómo lo voy a traducir? Lo voy a traducir puede que, tal vez, quizás. Es un 50% de que se realice y el 50% que no se realice. ¿Bien? Y frecuentemente se usa para dar una explicación sobre la razón por la cual la acción toma lugar o no. Digo, por ejemplo, I might pay my fees. Yo tal vez pague mis matrículas. Quizás pague mis matrículas. O puede que pague mis matrículas. Aquí en la primera acepción. Y aquí en la segunda, digo, I might pay my fees. Yo quizás pague mis matrículas. It depends if my classes get better. Depende, eso depende si mis clases mejoran. Si mis notas mejoran, mejor dicho, ¿no? I might pay my fees. Un ratito, chicos, un ratito. Listo. Entonces, I might pay my fees. It depends if my classes get better. If my notes get better. O my notes get better. ¿No? Yo quizás pague o tal vez pague mis matrículas. Depende si mis clases mejoran. Si mis notas mejoran. ¿No? Entonces, el might, eso sí, el might no se puede utilizar en interrogativo. El might no se puede utilizar en interrogativo. En algunas ocasiones sí está permitido, transgrediendo de repente. No es correcto gramaticalmente, pero en algunos casos he visto que lo utilizan, pero no estaría siendo correcto, no estaría siguiendo la norma gramatical correspondiente. ¿Bien? Estos son ejemplos. Estos quiero yo que ustedes, porque ya estamos, ¿no? Estamos en la hora, creo, ¿no?
Sí, ya estamos a 3 minutitos nada más. Mientras que tomo lista y que tomamos la foto, se me va el rato. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar y les queda a ustedes que vean los ejemplos y que puedan hacer esto. La próxima clase lo vamos a hacer de frente, ya vamos a revisar los ejemplos y vamos a hacer estos ejercicios y lógicamente esto de acá, ¿no? Entonces, bueno, voy a listo, voy a dejar de presentar, voy a tomar lista y de ahí ya nos tomamos la foto de rigor, ¿ya, chicos? A ver. Listo, no sé por qué. Dime. No sé si están haciendo o podrá hacer clases el sábado, así como el ciclo anterior. Claro, sí, los voy a hacer. Mira, no sé, no estoy muy segura si va a ser este sábado. Yo estoy planificando hacerlo, yo he planificado hacerlo. Sin embargo, te cuento, mi hermano ha venido del extranjero a visitar a mi mamá y seguro ya se ve el día domingo. Así que no sé si tendré tiempo, aunque es poco, ¿no? Es 1 hora y media nada más. De repente sí lo hago. Quiero hacerlo porque verdad que para mí eso de los sábados es 2 horas adicionales que definitivamente para mí me valen mucho porque así ustedes comprenden un poquito más. El inglés no se hace en 2 horas semanales, definitivamente. Las personas que saben un poquito el idioma o han estudiado en algún instituto saben que 2 horas diarias o toda la mañana del sábado. Pero en 2 horas semanales no se logra hacer nada, no se puede avanzar para aprender un idioma. Entonces, estoy planificando, como les digo, si el día sábado a las 4 de la tarde, creo yo que sí lo podemos hacer. Estoy viendo, ahorita, por ejemplo, les pedí un ratito, 2 minutos, porque mi hermana, hasta que lo busca, mi hermano, por todas partes, sin nadie, no sé, él no sé qué cosa hace, no sé qué. Él tiene sus amigos acá, amigos de la universidad, del colegio, y se desaparece a veces, ¿no? Pero te digo, yo quisiera hacerlo, y definitivamente quisiera hacerlo, totalmente, ¿no? Sin embargo, voy a ver pues cómo me arreglo de repente, como te digo, son 1 hora y media nada más, no creo que me necesite mucho esa 1 hora y media. Entonces, creo que sí lo voy a hacer. Voy a generar de todas maneras y les voy a pasar a cada uno de los salones, mis 9 salones, les voy a pasar el link para que ustedes puedan ingresar al grupo, a la clase y podamos hacerlo. Lo que sí les digo es que no estamos pudiendo grabar. Nos han dado una aplicación que tengo que bajarla todavía. Tengo que bajarla y no sé si tendré espacio aquí en mi máquina. Voy a decirle a mi hijo, ya me dijo que el día sábado en la mañana o en la tarde me iba a revisar para la máquina cómo estaba o qué se puede eliminar para que pueda haber una aplicación. No sé si esa aplicación alargará mucho, no sé, no lo sé. Entonces, quedo yo sí en deuda para poder grabarles las clases tanto diarias, o sea, semanales, como las de los sábados. Bien. A ver, chicos, voy a tomar lista, ¿no? Carla Alvarado. Presente, mis buenas noches. Buenas noches. Leslie Barrios. Presente, mis buenas noches. Buenas noches. Antes de que me olvide, y si por si acaso ustedes también se olvidan, mejor voy a ver un ratito ya. A ver, aquí, Claudia Bernal. Ahí está, ¿no? Neila Bernal. Sí está Claudia, Miss. Presente, Miss, buenas noches. ¿Quién me ha contestado? Neila. Bernal Sí, Villacorta, Miss. Listo, muy bien. El problema es que no me contesta. Cuando no me contesta, no le puedo poner presente. Ok. En el Meet está, ¿ha dejado mensajito? Sí, ahí creo que he puesto Miss. Gracias, ahorita he puesto. Claudia Bernal Santibáñez. Ya. Nicole Berrocal. Nicole. Buenas noches, Miss Berrocal, presente. Ok, María Isabel Bolívar. Buenas noches, Miss. Presente. Buenas noches. Emilia Castillo Magallanes. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Verónica Castro. Presente, Miss, buenas noches. Buenas. Madeleine Condori. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Silvia Eusebio. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Nancy Goicochea. Presente, Cela. Ok, Yerela González. Presente, Miss.
Ok. Oliver Paz. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Roberto Ramírez Ortega. ¿Dónde está? Zoila Ramos. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Adilson Rodríguez. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Kevin. No, Kevin no está. Blanca Sosa. Blanca. ¿Está? A ver, Miss, sí, escribió que Vanessa. tiene con el internet. ¿Quién? Blanca. Blanquita. Sí, Miss. Listo. Yo, García Paredes, Yanina. ¿No está? Me dijeron que había otra persona, otro integrante del grupo que no había podido ingresar, o se ha unido, creo, al grupo de ustedes, ¿o no? Hay un compañero que está en varias clases, pero no sé si también está en el... Ya, bueno, pero de todas maneras, les voy a rogar, si las personas que no están acá, por favor, si le pueden decir que me den su nombre, pues ya, para poder sumarlas a mi grupo, porque como no sé cómo se apellida, no le puedo insertar, y mientras tanto tampoco puedo hacer mi lista. ¿Listo? Bien, entonces aquí vamos. Listo. Muy bien. Mira, mientras que no sepa ya. Listo. ¿Alguno de ustedes puede abrir su camarita, por favor? Antes de que el profesor nos diga nada. ¿Con quién está ahorita? Ahí está. Ah, qué buena, Isela. ¿Con quién le está ahorita? Ahí está. Ah, qué bueno. Profesor Qué Roger. bien. Profesor Roger, profesor. Ah, listo. A ver, nadie más. Ah, qué lindo, Leslie. Bueno, entonces estaremos con las tres nada más. Pues, ¿qué puedo hacer? Ahí está Nicole. Listo, muy bien. Chicas, perfecto. Ok, muchísimas gracias. Pues ya nos estaremos viendo la próxima semana. O en todo caso, si es que puedo salir, generar el vínculo para el día sábado, me parecería regio, porque sí, yo también quiero hacerlo, definitivamente, quiero hacerlo, ¿ya? Ya nos estaremos viendo, pues un abrazo muy fuerte, que tengan un bonito fin de semana, ya nos estaremos viendo el día próximo viernes. Bendiciones para todos ustedes, bye bye. Buenas noches. Bye bye.